La mente, sin duda alguna, es uno de los misterios más grandes que tiene por resolver el ser humano todavía a día de hoy. Después de miles y miles de años de estudio, de investigaciones, de introspecciones, tanto científicas, filosóficas como místicas, la mente sigue siendo un enigma. Del cerebro lo tenemos más claro. Tenemos más claro esa estructura física y su función física. Pero la mente se le escapa a todo el mundo. Es algo ilusorio, es algo real, es algo que escapa a la materia, es algo que depende de la materia. Si bien no lo sabemos a niveles científicos, es todo un misterio, las grandes tradiciones y las filosofías antiguas han hablado mucho de ella, puesto que la mente es lo que nos define como seres humanos. La mente lo contiene todo. Lo veremos a continuación en el programa de hoy dedicado a la mente. Soy Tony Ram y te acompaño en este episodio de Espacio Mindfulness al misterioso mundo de lo mental. La mente es un misterio, de eso no me cabe duda. Al final, para hacer este programa de Espacio Mindfulness, el número 23, he tenido que poner el foco en algunos aspectos de la mente. Podrían haber salido 100 programas de este tipo. Al final, me decanto por hablar de la mente en este espacio y hablaremos otro día, de otra manera y desde otras perspectivas de la mente, pero en este espacio Mindfulness, he elegido el budismo y la psicología de Carl Jung para introducirnos en el mundo de lo mental. Y para ello he elegido algunas frases de Siddhartha, de Buda, y algunas otras frases de Carl Jung que nos van a ayudar a esclarecer, a adentrarnos, a introducirnos en este mundo tan mágico. Veremos que el mundo de la mente es mucho más de lo que nos pensamos. Decía Buda que la mente es todo, que te conviertes en lo que piensas. Esta reflexión, que podría haberla dicho cualquier psicólogo actual, tiene que tener en cuenta que hace ya más de 2000 años. Y no ha cambiado mucho, la verdad. La mente lo es todo, como veremos a continuación en el texto maestro y en algunas otras reflexiones. Y sigue Buda: para entender todo, es necesario olvidar todo. Aquí nos expone un planteamiento directo a su sabiduría, directo a entender que la mente en sí misma no es esos pensamientos, el pasado o el futuro que se nos mueve en todo momento en el aspecto mental. Veremos que más allá de eso hay una mente, un estado mental que supera, que trasciende todo este tipo de pensamientos, emociones, que en realidad, al fin y al cabo, nos mantienen perdidos, entretenidos, en una especie de ensoñación que nos aleja de la realidad. También dice Buda: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Al final, las acciones que acomete cualquier ser humano tienen que ver mucho con aquellas cosas que piensa. Esto es un hecho bastante obvio, ¿verdad? Pero no por obvio es menos importante. Todo lo que hacemos antes lo hemos pensado y es así. Por lo tanto, podemos deducir fácilmente que todo lo que somos antes lo hemos pensado. Por eso es tan importante cuidar, mantener bien nuestros pensamientos, sanarlos, detectar las heridas y tener la paciencia suficiente para que ellas sanen, para atenderlas. Más allá de lo que nos demande el exterior, lo más importante es detectar, observar estas heridas y pedir una pausa, si es necesario, para atenderlas, para resolverlas y para poner el foco en ellas. Resolviendo estas heridas de la mente, vamos a conseguir que nuestra vida exterior mejore de alguna manera. Está claro que pasaremos y atravesaremos desiertos, yermos, en los que el sufrimiento no va a estar exento. Pero cuando uno fija su atención con silencio y con paciencia en el centro de todo lo importante, que está en el centro de uno mismo, dentro, empiezan a suceder cosas
fuera también, que son un reflejo de esta sanación. Por otro lado, tenemos también, y he reunido algunas frases de Carl Jung, del psicólogo del siglo pasado, del que también hemos hablado mucho en Espacio Mindfulness, sobre la mente. Aquí van algunas de ellas y su reflexión. Hasta que no hagas consciente el inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Probablemente esta es una de las frases más conocidas del psicólogo. En esta frase está contenido el conocimiento de toda una vida de Jung sobre el inconsciente, sobre esa parte que no vemos de nuestra propia mente, una parte que es vital para integrarla y para, al final de toda esta integración, acabar siendo nosotros mismos. Otra frase del psicólogo es: tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. También otra de sus reflexiones más conocidas. Aquí también expresa ese sentimiento de ir hacia adentro, cueste lo que cueste, porque esa mirada interior no está exenta. Para bien o para mal, es para bien, pero a veces parece que es para mal. No está exenta de sacrificios, de sufrimiento, de reconfiguraciones, de recolocaciones exteriores que al final van a hacer que nuestra vida cambie por completo. Pero este cambio vital exterior no es otra cosa que un reflejo de esa transformación interior, como aquí refleja bien Jung. La siguiente frase es: la mente es como un iceberg. Flota con una séptima parte de su volumen sobre el agua. Aquí yo diría que es mucho más. Se ve mucho menos mente de lo que realmente ocupa en nuestro interior. Una décima, quizá, incluso más. La mente que podemos observar es una infinitesimal parte de nuestro universo interior. La meditación nos ayuda a hacer esa introspección, a navegar en el interior de esa mente y nos profundiza, hace que profundicemos en diferentes niveles de la consciencia que de una forma superficial, cuando estamos despiertos y poco atentos, no somos capaces de acceder. La meditación aquí nos ayuda a acceder, a atravesar esas capas, esos planos de la consciencia que nos van haciendo cada vez más conscientes de nuestros universos interiores, y eso hace que podamos trabajarlos. Todo el mundo puede entender que si uno no es consciente de algo, no puede prestarle atención, no puede saber qué es. Por eso la mente muchas veces utiliza estrategias como la proyección. Saco fuera aquello que no puedo comprender todavía para por lo menos dramatizarlo y tener la oportunidad de aprenderlo, de integrarlo en algún momento de la vida. Para eso vivimos. Y por último, otra reflexión de Jung en esta introducción sobre la naturaleza de la mente, que dice así: no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Es difícil entender esta frase en su profundidad si solo nos quedamos en el tema de elegir, porque puede parecer muy fácil elegir lo que elijo ser, pero realmente detrás de esto hay una profunda lección de interioridad, de sentir que primero tengo que elegirme, tengo que elegir en mi interior aquellas cosas que luego van a representarse en el exterior. Esto es tremendamente complicado porque necesita de toda nuestra atención. Todos los procesos mentales interiores que se mueven necesitan ser observados para cazarlos, para hacerlos conscientes. Si no nos paramos a prestarnos atención en mi interior, en lo que me sucede dentro, voy a ser imposible de elegir lo que quiero ser. Por lo tanto, en una primera capa esto puede parecer muy fácil, pero para nada es sencillo. Y aquí tenemos a dos grandes del universo, de la historia, a Buda y a Carl Jung, dos seres humanos que sin ser contemporáneos hablaron exactamente de lo mismo, de diferentes maneras, eso sí, pero exactamente de la misma cosa. Se puede llamar de diferentes maneras a lo largo de la historia, es cierto. Se puede hablar con diferentes lenguajes y con diferentes parábolas, pero al final ponen el foco en lo mismo.
en ese mundo interior, que sin duda alguna todo el mundo sabe que existe. No se puede demostrar, es verdad. Es un mundo invisible, en apariencia para lo científico, para nuestros sentidos. Pero vaya, nadie negará que ese mundo es absolutamente real. Nos adentramos en la gran biblioteca de sabiduría de Espacio Mindfulness. Entre textos, pergaminos, escritos antiguos, nos encontramos una larga y extensa selección de textos maestros. Es difícil elegir realmente hoy el texto, porque prácticamente todos los textos de sabiduría, todas las tradiciones, todo el mundo de la mística, todas las filosofías, tienen textos en concreto que hablan de la mente y de cómo liberarse de ella, entenderla, integrarla y usarla como lo que es, una gran herramienta al servicio de la consciencia. He seleccionado un texto en este episodio de Espacio Mindfulness que habla de la mente y de un concepto que me parece muy interesante recordar aquí en el espacio de hoy. El texto que he seleccionado es un texto budista de la escuela Mahayana. Su nombre es el Lankavatara Sutra, que es, por cierto, un destacado sutra de esta escuela. Su subtítulo es El corazón de las palabras de todos los Budas. El Lankavatara Sutra es un texto influyente en el budismo Mahayana, particularmente reverenciado en las tradiciones Zen, que es la tradición japonesa, y Chan, que es la tradición china. Este sutra es conocido por su profunda exploración de la naturaleza de la mente, que es lo que estamos intentando discernir en el episodio de esta semana de Espacio Mindfulness, y por su enseñanza sobre la doctrina de Yogacara, de la consciencia. Este texto sostiene que toda la experiencia es esencialmente un fenómeno mental y que no existe una realidad externa independiente de la mente. Antes de entrar en el Lankavatara Sutra, me gustaría hablar de un concepto que hemos tratado en Espacio Mindfulness en alguna otra ocasión y que está bien que lo recordemos brevemente y que lo resumamos, porque es un concepto vital para los que están en ese proceso de transformación de su mente. El concepto budista que quiero traer a la memoria es el concepto de bodhicitta. Este concepto es sin duda central en el budismo Mahayana y el texto, el sutra, del que vamos a hablar un poquito hoy, habla de este concepto y lo pone en una situación en la que me gustaría intentar resumir en unas breves líneas antes de hablar en concreto del texto. Vamos a hablar de la bodhicitta, que se refiere a la mente de iluminación o a la aspiración de alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres sintientes, como lo veía la corriente mahayana. Es una actitud de mente que combina la profunda compasión hacia otros y la sabiduría que comprende la naturaleza vacía o vacuidad. Se presentan dos aspectos principales. Aquí separamos la bodhicitta en la bodhicitta relativa y la bodhicitta absoluta. La bodhicitta relativa es aquella a la que todos podemos aspirar. Es una idea, una aspiración. Se centra en el desarrollo de la compasión y el amor altruista hacia todos los seres. Implica cultivar ese deseo de liberación del sufrimiento, tanto por uno mismo como por los demás. En la práctica esto se manifiesta a través de dos tipos de acciones: el cultivo de las intenciones generosas o altruistas hacia los demás y la participación interior de acciones compasivas. Por otro lado, tenemos la llamada bodhicitta absoluta. Esta bodhicitta implica ya una comprensión profunda de la vacuidad, de la percepción directa
de que todos los fenómenos están vacíos de existencia. Según el budismo, la comprensión de esta vacuidad es importantísima para permitir ver las cosas como realmente son y no como las vemos a través de nuestra mente, que es lo que normalmente se suele hacer. Cuando uno integra esta bodhicitta absoluta, la liberación se libera de todas las proyecciones de la mente, de sus engaños y por lo tanto de las raíces del sufrimiento. La bodhicitta absoluta se relaciona con la práctica de la sabiduría, específicamente de la sabiduría que percibe la realidad última. Y a esta llegamos a través, como recomiendan los textos que hablan de la bodhicitta, a través de la meditación. Practicando la meditación se consigue llegar a esta vacuidad. Se atraviesan las capas de la consciencia y las capas en las que nos separamos todavía por los yoes, por los otros, por estas convenciones temporales y entramos en una realidad más absoluta. Esto facilita el entendimiento de lo que significa la verdadera compasión y distingue entre el mundo de las fantasías mentales y el mundo de la realidad tal y como es. En resumen, la bodhicitta en el budismo es el corazón de la práctica. Primero es una aspiración y luego una realidad. Es un proceso de manifestación, ahora que está tan en boca de todos la palabra manifestación. El objetivo no es solo la liberación personal del sufrimiento, la comprensión, la integración de todos los sufrimientos y su sanación, sino la liberación de toda la realidad, de todo lo que observamos. Es una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad y un compromiso activo de vida compasiva, de vida consciente, impulsada por la intención sincera de alcanzar el despertar interior, no solo en mi beneficio, sino en beneficio de todo el mundo, que al fin y al cabo nos descubrimos, ¿no?, en esa identificación. No soy solo este yo pequeño, sino todo lo que observo. Esta mentalidad transforma gradualmente al ser humano que la practica y lo lleva al camino de la integración, de la sabiduría, característica última y fundamental de lo que significa iluminación. Y después de explicar un poquito esta generalidad, lo que significa la bodhicitta y su importancia, vamos a sumergirnos en el texto maestro de una forma histórica. Voy a intentar resumir por qué es su importancia y qué cuenta este texto, que leerlo entero tampoco es lo más sencillo, porque tiene un contenido que a veces puede resultar un poco técnico al respecto del budismo, pero voy a intentar resumirlo de la mejor forma posible. Como decía, el Lankavatara Sutra es un destacado sutra budista mahayana que se supone que está escrito en la isla de Sri Lanka, por eso lo de Lankavatara, y tiene un subtítulo muy llamativo, muy evocador: el corazón de las palabras de todos los Budas. Este texto, este sutra, tiene la fama de ser una condensación tardía de todas las enseñanzas de Buda. Tened en cuenta que a Sri Lanka el budismo llegó unos siglos más tarde de lo que llegó, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la India. El Lankavatara Sutra es un texto influyente en el budismo, como decía Mahayana, particularmente reverenciado en las tradiciones Zen y Chan. Zen, la japonesa, y Chan, la china. Este sutra es conocido por su profunda exploración de la naturaleza de la mente y por eso, evidentemente, lo he traído hasta aquí, y es una doctrina que se centra mucho en esta parte, ¿no? Por eso también la definición de bodhicitta, de la aspiración desde la mente hacia las actitudes compasivas y conscientes de la mente, cuando uno está en el camino, que siempre es necesario recordar que esa aspiración, esa manifestación es un proceso. Tiene que ser un paso a paso. No podemos ser ansiosos con nuestros objetivos espirituales porque caeremos de nuevo en el ego espiritual. El sutra se presenta como un diálogo entre el Buda y un bodhisattva llamado Mahamati, quien le hace preguntas al Buda en la mítica ciudad de Lanka, como decía, Sri Lanka. El Buda responde a las preguntas de Mahamati revelando enseñanzas profundas sobre la doctrina del budismo y sobre todo con respecto a la naturaleza de la mente.
La enseñanza fundamental de este sutra es que todo lo que percibimos es una proyección de nuestra propia mente. Esta es la enseñanza fundamental. La realidad externa tal y como la conocemos es en última instancia una ilusión creada por la propia mente, con fines de aprendizaje propios. Aquí el texto también lanza una definición muy interesante, que me parece muy interesante, que es la consciencia de almacén. Introduce este concepto, que es una consciencia subyacente que almacena impresiones kármicas y desde la cual surgen todas las manifestaciones fenoménicas. Esta consciencia es fundamental para la regeneración continua del ciclo de la vida y la muerte, lo que se conoce en el budismo como el samsara, debido a esas impresiones kármicas acumuladas. Es impresionante este término, consciencia de almacén. Es como si se almacenaran todas aquellas cosas que necesitamos aprender, kármicas, en este mundo. Muy interesante. Otro término que me llama la atención de este texto es la matriz del Tathagata. Tathagata es el iluminado. Se discute también este concepto que es Tathagatagarbha. Discúlpame si no lo he leído bien. O, traducido, la naturaleza búdica inherente en todos los seres. Aunque esta esencia es intrínsecamente pura y luminosa, está oscurecida por las impurezas de las ilusiones y percepciones erróneas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo tiene la matriz del despertar, del iluminado, y que esta matriz central en cada ser humano está rodeada por esa conciencia almacén que reúne todos estos aprendizajes o karmas que tenemos que aprender en nuestra vida. Es realmente interesante. ¿Y todo esto cómo se hace? Aquí el texto también lo explica. El sutra se incorpora el camino hacia la liberación. El Buda en el texto detalla las prácticas para deshacerse de las percepciones o ilusiones mentales y alcanzar el despertar, incluyendo el abandono de todas las construcciones mentales, dualidades y el reconocimiento de la naturaleza última de la propia mente, tal y como es, una ilusión que nos sirve para aprender. El Lankavatara Sutra es esencial para entender la transición del budismo más temprano, que se enfoca en la práctica ética, en el abandono, por ejemplo, de los deseos, del sufrimiento, y se centra el Lankavatara en un aspecto más metafísico, más meditativo, más interior, y me parece mucho más interesante que algunas doctrinas anteriores. Las enseñanzas del sutra subrayan la importancia de la realización directa y personal de la verdad a través de la introspección profunda y de la meditación, más que del estudio de las escrituras. Es un aspecto que me interesa mucho también de este sutra porque pone el foco en la práctica. Este sutra ha tenido una influencia significativa especialmente en el desarrollo del Zen. Por eso dentro del budismo también mi corriente favorita, una de las que más me atrae siempre, ha sido el Zen, donde la experiencia directa y la realización personal de la verdad, de la consciencia, son fundamentales, son lo importante. La enseñanza de que nada es aparte de la mente se convierte en un pilar central en la práctica Zen. Entender esto es fundamental, enfatizando la meditación como el medio por excelencia para ver directamente la naturaleza de la realidad. Por eso en el Zen se insiste en que la meditación es el aspecto más importante. La práctica meditativa es lo más importante. En resumen, el Lankavatara Sutra profundiza en conceptos complejos de la doctrina budista mahayana, pero desafía nuestras nociones convencionales de la realidad y nos ofrece un camino hacia el despertar interior introspectivo con base en la experiencia y en la meditación. También nos deja una enseñanza muy interesante que voy a enumerar aquí, la he resumido, que es la enseñanza de los 5 dharmas. Y con esto acabo la explicación del Lankavatara y por supuesto invito a quien se anime y se atreva con el reto a leerlo, porque
tenéis este texto, por supuesto, accesible en Internet fácilmente. Hay una enumeración que se llama los 5 dharmas y que me parece interesante también traerla para acabar de hablar de este texto. El esquema de los 5 dharmas explica toda la realidad en términos de 5 fenómenos. Es esencial para comprender la cosmovisión básica de este texto, del Lankavatara Sutra. De hecho, el Lankavatara considera que todas las enseñanzas del budismo mahayana están incluidas, fijaros la importancia, dentro de estos 5 dharmas o enseñanzas. Las enumero. Los 5 dharmas que enumera el Lankavatara son los siguientes. Número 1. Nimitta. Imágenes y apariencias. Es lo que tiene característica de forma, de figura, de rasgos distintivos e imágenes. Aprender de los nimitta va a hacer que avancemos. Otro dharma, otra enseñanza es ñama, denominación, que son básicamente las ideas, las apariencias. Otro dharma es sankalpa o vikalpa, que es la discriminación, el juicio, las distinciones y conexiones entre los diferentes nombres e ideas que nos permiten distinguir todo lo que vemos. El cuarto dharma es samyak jnana, que es el conocimiento correcto, el conocimiento adquirido por los budas o los bodhisattvas que comprenden la verdadera naturaleza de las cosas y que trascienden las discriminaciones de las personas normales y corrientes, vaya. Y por último, tenemos el dharma de tatata, o talidad, que también se llama, que es la verdad, la realidad última, que está más allá de todas las palabras, imágenes y discriminaciones, más allá de toda la dualidad y pluralidad. Según el Lankavatara, meditar, comprender estos 5 dharmas, es decir, las imágenes y apariencias, las ideas y pensamientos, la discriminación o juicio, encontrando así la sabiduría correcta y llegando a la verdad y realidades últimas, encontramos la iluminación, que no es otra cosa que la comprensión absoluta de la realidad presente que vivimos en este momento. Y llegamos a la sección de cuentos de sabiduría. Fijaros, pareciera que la mente del ser humano no ha cambiado nada en 4.000 o 5.000 años de textos hablando sobre ella. Y uno pudiera pensar, oye, pues qué difícil somos los seres humanos que no aprendemos, que no damos una. Por otro lado, podríamos pensar que el drama de la humanidad es ese, nacer en tabula rasa y empezar aprendiendo aquellas cosas que hemos venido a aprender, desarrollando las habilidades que tenemos que desarrollar. Ver la vida como un drama, como una obra de teatro, y no tanto como una historia de la civilización, que al fin y al cabo no es lo importante porque es algo etéreo. Cada ser humano es más importante, cada ser humano cuenta mucho más que cualquier civilización, puesto que es la parte real de todo esto. Qué curioso es. En lugar de pensar que el ser humano no ha aprendido nada, pensemos mejor que hemos venido a crecer y a desarrollarnos, sea cual sea el presente que hemos elegido. Y por eso estamos aquí, en la sección de cuentos de sabiduría, porque realmente me parece bella la metáfora de entender nuestra vida como un cuento de sabiduría. Empieza con un érase una vez y acaba en un punto y final, que no es tan punto y final, sino que tiene su recorrido más allá.
como todos los cuentos de sabiduría. Tampoco estaría de más que entendiéramos que cuando leamos cuentos de sabiduría tampoco tenemos que exprimirnos la cabeza viendo o exactamente qué quiere decir el cuento. También podemos disfrutarlos, nada más. Viene muy bien disfrutar de estos cuentos. Disfrutarlos, sin más. Aquí tenemos un cuento, he traído un cuento de la tradición sufí, por cambiar un poco las tradiciones budistas en las que se fundamenta el espacio mindfulness de esta semana, hablando de la naturaleza de la mente. He traído un cuento sufí que me parece muy evocador y muy interesante al respecto de algunas elecciones mentales que hacemos en nuestro día a día. Su título es El milagro del derviche real. Y como adelanto os diré que en el texto aparece el mítico maestro Kidir, el verde, que ya aparece en la mitología medieval, incluso en Europa, como ese caballero verde. Pues anteriormente ya había un maestro sufí, Kidir, el verde, que tiene algo que enseñarnos en el cuento de hoy. Se cuenta que el maestro sufí, Ibrahim Ben Adam, estaba sentado un día en el claro de un bosque cuando dos derviches errantes se le acercaron. Les dio la bienvenida y hablaron de asuntos espirituales hasta el atardecer. En cuanto cayó la noche, Ibrahim invitó a los viajeros a ser sus huéspedes durante la cena. Ellos aceptaron inmediatamente, y una mesa servida con los manjares más exquisitos apareció ante sus ojos. ¿Desde cuándo eres derviche?, preguntó uno de ellos a Ibrahim. Desde hace 2 años, replicó este. Yo he seguido el camino sufí durante casi 3 décadas y nunca se me ha presentado una capacidad como la que has mostrado, dijo el hombre. Ibrahim no dijo nada. Cuando casi ya se había acabado la comida, penetró en el claro un forastero de túnica verde. Se sentó y comió algo de lo que quedaba. Todos se dieron cuenta, por una sensación interna, de que aquel hombre era Kidir, el guía inmortal de todos los sufíes. Esperaban que les impartiera algo de sabiduría. Cuando se levantó para dejarlos, Kidir simplemente dijo: Vosotros dos derviches os hacéis preguntas acerca de Ibrahim, pero ¿a qué habéis renunciado para seguir el camino sufí? Abandonasteis toda expectativa de seguridad en la vida ordinaria. Ibrahim Ben Adam era un poderoso rey y renunció a la soberanía del sultanato de Balkh para convertirse en sufí. Esta es la razón por la que está por delante de vosotros. Durante vuestros 30 años también habéis obtenido satisfacciones a través de la misma renuncia. Esa ha sido vuestra recompensa. Él siempre se ha abstenido de reclamar cualquier tipo de recompensa por su sacrificio. Y tras decir esto, Kidir se marchó. Qué bello y místico pasaje, el de estar en medio del bosque en una hoguera y ver aparecer a Kidir el Verde, uno de los más grandes maestros místicos de todos los tiempos, de todas las filosofías y culturas. Un misterio, sin duda. Hablaremos de ese misterio en algún momento. Aquí Kidir se presenta en esta reunión para dejar clara una cosa: el aspecto de la renuncia no es importante en sí mismo. Uno puede entender que se merece más que otro por aquello que ha renunciado. ¿Pero acaso sabes de la vida de la persona que tienes al lado? Seguramente no. Seguramente lo que sepas te limita a ti y a tus pensamientos, a tu entorno, a lo que tú sabes de ti mismo. Y Kidir aquí lo deja claro. El aspecto de la renuncia es relativo. Tus beneficios
son tuyos, entiéndelo. No te fijes en los demás en este aspecto. Y sobre todo, los aspectos de la renuncia más importantes son los interiores, los mentales. Vaciarse de ideas que no sirven para nada, sanar esas ideas, esas ilusiones. No caer en la tentación del ego espiritual como cayeron los dos compañeros visitantes de Ibrahim, pensando que merecían más al respecto de su camino por simplemente estar más tiempo en el camino. Es interesante reflexionar sobre el hecho de la aparición de Quidir el Verde en esta velada. Te dejo a ti el resto. Te dejo que medites sobre Quidir el Verde y sobre la enseñanza al respecto de la renuncia de partes de nosotros mismos que no nos hacen bien, que no sirven. Ahí te lo dejo. En el cuento de sabiduría de esta semana ha aparecido un personaje que ha aparecido en otros textos a lo largo de mi vida, durante décadas, que es ese verde, ese señor verde, de traje verde. Sale y aparece en muchas culturas. Es un misterio, así como Babaji en el hinduismo, enseñando los Kriya Yogas. Este señor verde ha aparecido en culturas como la sufí, como el cristianismo, el judaísmo, la época medieval, sobre todo en la alquimia. Vamos a profundizar en la meditación de esta semana con él, de su mano. A ver dónde nos lleva. Nos preparamos para la meditación. En la meditación de esta semana profundizaremos en la naturaleza de la mente, de la mano de un misterioso personaje que nos acompañará en toda la meditación. Nos preparamos físicamente para luego penetrar en las profundidades de nuestra mente. En primer lugar, allí donde estemos, nos enderezamos, erguimos nuestra columna, sentados o de pie. Tumbados, si es que necesitas estar tumbado también es válido. A partir de aquí, cierras los ojos y respiras profundamente por la nariz. Inspiras y luego exhalas por la boca lo más largo que puedas. Realiza esta respiración 3 veces. Mientras esta respiración te calma, cuando acabas estas 3 respiraciones, este ciclo, recuperas una respiración natural, solo por la nariz, con la boca bien cerrada. Y ya con los ojos cerrados, prestas atención a tu interior.
esa oscuridad, con paciencia, observas enfrente de ti una silueta, la silueta de un hombre, un anciano, vestido con una túnica verde. Permítele que aparezca con calma. Definido ya claramente, Kidir el Verde aparece ante ti y te extiende su mano. Te invita a que lo acompañes. Extiende tu mano, agarra la suya y camina a su lado, hacia la oscuridad profunda. Paso a paso, os adentráis en el interior de tu propia mente. Confía en sus pasos, confía en su seguridad al caminar. Aunque no veas nada, camina a su lado, de su mano. Kidir el Verde sabe dónde se dirige. Cuando ya lleváis un largo rato caminando, a lo lejos puedes ver un punto de luz verde. Os vais acercando paso a paso a él. Acercándote a esa esfera verde, cuando llegas, es una esfera del tamaño de un ser humano. Verde esmeralda, con un brillo perfecto. Os paráis justo delante de ella y la contempláis. Has llegado con Kidir al núcleo de tu mente, al punto en el cual más allá no hay nada, nada mental, nada proyectado, nada que no seas tú, consciencia pura, sin más. Kidir se acerca lo máximo posible a esa esfera verde. Y cuando cuente 3, tocarás con él la superficie, el límite de tu mente,
de tu ego, para poder asomarte más allá y sentir lo que supone liberarte de lo mental. Kidir el verde está contigo, confía. Atención. 1, 2, y abandónate a la experiencia. 3. ¿Qué se siente más allá? ¿Qué se percibe? ¿De qué forma? Investígalo. Siéntelo. Observa tu mente contenida, tu misión, tu propósito, tu porqué. Todo está contenido ahí. Uno se siente reconfortado. Podría quedarse aquí todas las eras, toda la existencia. En apariencia es un lugar infinito. Pero observa tu mente. Observa tu misión. Y aunque no exenta de sufrimiento, eres consciente de que tienes que caminar con ella. Y Kidir, el verde, tu acompañante, te señala este aspecto vital para que sigas expandiendo tu consciencia. Vuelve a ser consciente de que estás tocando la esfera verde. Vuelves a estar aquí en tu mente. Puedes ver dentro de la esfera más allá, pero no es el momento de quedarte allí. Es el momento de regresar con Kidir. Consciente. Regresa. Camina. Mientras caminas de regreso de esta visión, una aceptación universal recorre tu cuerpo. Una aceptación que te libera del futuro y del pasado,
que te sitúa aquí y ahora. Siente esta aceptación. Quidir el verde te deja exactamente en el sitio y en la posición desde donde había empezado el viaje. Agradece a Quidir que te haya enseñado el camino. Ahora tiene que irse. Seguramente volverá. Y mientras Quidir desaparece y vuelve al mundo de lo imaginal, tú regresas consciente, con una aceptación máxima, sabiendo más de tu camino. Regresa. Regresar de las fronteras, de los límites, de los horizontes, a veces es difícil. Cuando uno ve el infinito campo en el que se extiende la consciencia, el universo, la existencia, cuesta regresar. Me está costando hasta a mí. Imaginaros si cuesta regresar de esos horizontes, de esos vislumbres. Pese a ello, uno entiende que el camino está aquí, en esta consciencia, en este camino, en esta tarea diaria. El camino seguirá. Y un día, cuando la vida, en apariencia, termine, la consciencia seguirá infinita en este presente. Y estaremos aprendiendo, igualmente, de diferente modo, de diferente forma, pero estaremos ahí, aprendiendo, de forma muy consciente, en la noche, en el día, en los caminos, en el bosque, en el lago, en el océano. Estaremos siempre aprendiendo, de cualquier forma. Y hoy, aquí, ahora, nos toca esta forma. Y tenemos la misión de empoderarnos, de crecer, de asimilar y de aprender todo lo que esta forma nos está dando. Porque para eso estamos aquí, en esta forma, y no en otra. Así que, con una profunda aceptación, se termina este episodio de Espacio Mindfulness. Y por supuesto también con un profundo agradecimiento a todas las personas que escucháis estos espacios. Y también con un profundo agradecimiento a las personas que compartís con otras personas estos espacios. Para que, si quieren, siempre si quieren, escuchen. Y puedan escucharse a sí mismos. De esto va este juego. Muchas gracias por todo. Un abrazo muy grande y hasta el próximo episodio.